buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. La intención justamente de esta plática es hablar sobre seguridad, pero en otro sistema, ¿no? Colocándonos ahora sí que en zapatos diferentes, porque normalmente vemos a la seguridad desde un método de gestión nada más, pero no se trata la seguridad de gestionar administrativamente, tiene mucho que ver el comportamiento, por eso vamos a hablar de neuroseguridad. Entonces, me ayudas a entender la perspectiva. Vamos a hablar de lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. Cifras alarmantes. En el 2020, 2.78 millones de muertes relacionadas con actividades laborales. O sea, es una cantidad impresionante. Más de 374 millones de personas sufren lesiones o enfermedades mortales derivadas del trabajo. Algo que todavía puede ser más alarmante es que la mayoría de ellas se dan por factores psicológicos, tiene que ver con el comportamiento, no necesariamente con los riesgos de la empresa. O sea, sí, obviamente dentro de la empresa tenemos algunas situaciones de riesgo, pero el comportamiento que nosotros tenemos como trabajadores es lo que nos lleva al accidente. ¿Cuánto es esto? ¿De qué te es que hablando de cifras, qué tan grave puede ser esto? Pues es mucho, ya que estamos hablando de alrededor de 75 billones de dólares que representan las muertes de los trabajadores, lo cual nos marca alrededor del 3.94% del PIB, del Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea, la cifra es alarmante realmente. Estábamos hablando aquí solamente de 2.78 millones de muertes relacionadas con accidentes de trabajo en todo el mundo, lo cual es grandísimo. Estas son cifras del 2020, ¿no? Y de esto, decíamos, tenemos alrededor de 374 millones de personas que sufren de lesiones y la mayoría de estas relacionadas con situaciones de comportamiento. Estas son las cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora sí me presento. Su servidor Alejandro Cervantes, soy especialista en riesgos críticos y en seguridad basada en el comportamiento. A esa me dedico básicamente. Soy psicólogo, tengo formación en neurociencias, programador neurolingüística y obviamente hipnosis y seguridad industrial. Es parte como de mi desarrollo personal y bueno, pues vamos a hablar justamente de esto, cómo cambiar las cosas en este sentido. Muy bien. ¿Cómo la neuroseguridad puede mejorar la seguridad en el trabajo? ¿De qué manera? Si nosotros estamos viendo que la Organización Internacional del Trabajo nos dice que la mayoría de los accidentes van relacionados con una conducta, es bien hecho, bien sabido que necesitamos gestionar desde la parte administrativa. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos desde el comportamiento? ¿No? Entonces tenemos que meternos en lo que hace el ser humano para comportarse, o sea, qué es lo que nosotros estamos haciendo para emitir comportamientos y cambiar justamente en este sentido la relación del comportamiento con los accidentes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, muy bien. Los accidentes. Si nosotros pensamos que los accidentes vienen derivados de una condición insegura, es muy cierto, ¿no? Normalmente así lo vemos. Hay una condición insegura, pero los actos inseguros, ¿vale? En muchas ocasiones, no nada más los actos, sino los hábitos que nosotros no vemos son los que derivan las condiciones inseguras. Vamos a verlo poco a poco. Los accidentes vienen gestados por lo que nosotros hacemos y no vemos. En realidad los accidentes vienen desde atrás. Hay muchas empresas en donde tienen cambios bruscos administrativos, como por ejemplo fusiones de una empresa con otra, despidos, cambio de líderes, y eso está gestionando, está de alguna manera gestando la accidentabilidad de los trabajadores sin que nos demos nosotros cuenta. ¿Por qué? Porque estamos ocasionando muchas cosas emocionales alrededor de ellos que al final cimentan la accidentabilidad. Pásale, siéntate. Bueno. Vamos a hablar entonces de neurociencias y obviamente tenemos que remitirnos
referirnos al padre de las neurociencias, don Ramón Santiago Cajal. Don Ramón Santiago Cajal, en el siglo antepasado, nos decía, obviamente el señor ya murió, español, médico de formación, una persona que se dedicaba muchísimo a la pintura, a la fotografía, pero también hacía imágenes de las neuronas en el cerebro. Él rompió con una teoría que se llamaba teoría reticular. Se pensaba que nuestro cerebro era una especie de malla, ¿vale? Y una malla cuadriculada, y ahí se guardaba, como si fueran cajones, ¿no? Ahí se guardaba la información. Y llega don Ramón Santiago Cajal y dice, pues vamos a verlo. Comienza a ver muestras de cerebro, pedacitos de cerebro, y dice, bueno, si yo pinto esas muestras de cerebro, lo que voy a ver es la malla. Y voilà, no es cierto. Comienza a pintar las muestras del cerebro y no se ve malla, no se ve esa zona cuadriculada que se pensaba se tenía que encontrar. Entonces dice, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Y se da cuenta que el cerebro es como si nosotros viéramos un bosque desde arriba, muchos árboles. Y más adelante, el siguiente, se da cuenta que nosotros lo que tenemos es una conexión de neuronas que vistas desde arriba parecen un bosque, pero si nos vamos a la neurona como tal, resulta parecerse más a un árbol, donde el tronco lo podemos llamar axón, donde tenemos dendritas, que son las ramas que se comunican unas con otras, y esas dendritas se comunican con las, digamos que con los axones, que son la parte baja, ¿sabes? Que serían como las raíces del árbol, con otra dendrita. Entonces, a esto nosotros ahora le llamamos sinapsis. Don Santiago Ramón y Cajal decía que nosotros somos capaces de cambiar nuestro cerebro, fíjense bien, no nuestros pensamientos, la estructura del cerebro si nos lo proponemos. Les estoy hablando de hacer algunas partes más grandes, otras partes más chicas de nuestro cerebro si nos lo proponemos. Fue quien empezó, a lo mejor han escuchado hablar de esto, empezó a hablar del término neuroplasticidad, que es cómo hacemos que nuestro cerebro crezca más o tenga más conexiones neuronales. Viéndolo así, adelante, viéndolo así, fíjense esa imagen que tenemos ahí, es una imagen muy curiosa. Es una imagen muy curiosa porque, ¿me ha apuntado? Es una imagen muy curiosa porque les decía yo que don Santiago Ramón y Cajal justamente era pintor, ¿no? Y esta es una de las imágenes que tenía don Santiago, es una de las imágenes originales de cómo él veía las neuronas. Veía las neuronas en el microscopio, así es como las veía y así es como las dibujaba. Entonces pueden ustedes ver justamente cómo está todo el árbol, todas las ramas, y aquí tenemos nuestros axones y cómo se comunican con otras ramas. De hecho, él comienza a marcar hasta flechas de cuál es la dirección que tiene esta comunicación. Oye Alejandro, ¿pero esto qué tiene que ver con nuestro comportamiento? Mucho. Gracias. Nosotros dividimos a la mente y al cerebro en dos estructuras. El cerebro es el órgano. La mente son nuestros pensamientos que originan nuestras emociones. Miren, es bien sencillo. ¿Qué película te causa terror? Como si fuera la primera vez. Eso, como si fuera la primera vez. Sabe, muy bien. ¿Por qué? Porque para ella todos los días es un nuevo día y su cerebro prácticamente borra toda la información. Entonces todos los días es un nuevo comienzo y es la lucha diaria de recordar a las personas que conviven con ella, su familia, sus sentimientos del día pasado, pero volvemos a... Me encanta que hayas dicho esa película, también por aquí nos dicen eso, pero esa película nos remonta justamente al proceso neuronal. Nos remonta a lo que es la memoria. Nosotros sin memoria no tenemos identidad. Una de las peores enfermedades que actualmente se están gestando justamente es el Alzheimer. Empieza a subir cada vez más a ser ya comparativo con enfermedades como la diabetes. El Alzheimer está elevándose mucho. Nos da terror. Nosotros lo vemos en pantalla y eso nos causa miedo. Vemos eso en pantalla y eso nos causa miedo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ponemos en nuestra cabeza, se va a las emociones.
Simple y sencillamente por eso. Entonces, fíjense bien, si yo estoy pensando en terror, lo que voy a hacer es sentir terror. Si yo estoy pensando en amor, ¿qué película les causa ternura o amor? A mí me hace llorar, siempre lo digo, la escena en donde se muere Iron Man. A mí esa me hace llorar porque me coloco en postura de tengo mis hijas, su hija se va a quedar sola, ¿se dan cuenta? Entonces, esto va dependiendo muchísimo de lo que nosotros ponemos en nuestra cabeza. Lo que está en nuestra cabeza es al final lo que nos hace sentir. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante hablar de mente y cerebro. Nada más que el cerebro, fíjense qué curioso, el cerebro es quien nos controla entonces las emociones. Las emociones surgen del cerebro. Nuestros sentimientos también surgen del cerebro. Pásenle, vayan acomodando sin mayor problema. Aguas ahí nomás que no se vaya a desconectar. Ahí está. Perfecto. Listo. Si las emociones surgen del cerebro, tenemos que hablar del cerebro. Si nuestros comportamientos surgen entonces del cerebro, tenemos que hablar del cerebro. Pero fíjense qué importante, ¿qué es el cerebro? Es una cosita de nada que pesa de 1.2 a 1.4 kilogramos. O sea, es muy poco lo que pesa. Pero fíjense bien lo que representa. Se lleva el 20% de nuestro gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos circular sangre de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene alrededor, promedio, 5 litros de sangre que circulan en un minuto en nuestro cuerpo. ¿Y qué creen? Que de estos 5 litros de sangre, el 20% se lo lleva el cerebro. O sea, 1 litro se lo lleva el cerebro. De todo lo que consumen ustedes de carbohidratos de energía, el 25% del consumo de glucosa se lo lleva el cerebro. Es un pequeño órgano, pero que es muy caro para nosotros. Energéticamente es muy caro. Porque nosotros vivimos porque tenemos cerebro. ¿Sí va quedando claro? Esto es muy importante. Entonces, fíjense bien cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos y hasta nuestra postura van relacionados. ¿Cómo se comporta una persona que está triste? ¿Cuál sería la postura de una persona triste? Cabizbaja, usted estaría encogido, ¿no? Estaría quizá callado, quizá habla lento, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo sería una persona que está plena en recursos? Hombros hacia atrás, cabeza levantada. Bueno, te invito a ver eso, haz la prueba, pero no te sientes y agarres una cobija. Párate frente a la tele, en una postura digna, con la cabeza levantada, hombros hacia atrás y velas. Y me dices si sientes bien. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está conectado por completo. Entonces, si yo estoy inseguro, si yo estoy cansado, mi cuerpo lo refleja. Físicamente, si estoy cansado, yo les digo mucho a los brigadistas justamente eso. ¿Cómo van, chicos? Bien. Levanten los hombros. Díganle a su cuerpo que no están cansados. ¿Cómo? Levanten los hombros, levanten la barbilla. Y eso hace en automático que la energía surja, porque el cerebro lee al cuerpo y dice, no, todo bien. Entonces, actuamos de forma distinta. Nuestro cerebro y nuestros comportamientos vienen justo porque tenemos un eje que une al cerebro, el corazón, la respiración, los intestinos, la boca, la microbiota, el sistema reproductor. Les voy a dar un dato importante. ¿Han escuchado hablar de la depresión? No. ¿Sabían que gran parte de los problemas de la depresión vienen por la alimentación? Fíjense bien lo que les voy a decir. Si nosotros no comemos bien, no alimentamos a los bichos que tenemos en nuestros intestinos. Los bichos que tenemos en nuestros intestinos lo que hacen es crear sustancias que aprovechan nuestro propio cuerpo. Entre esas se crean
sustancias como la serotonina. La serotonina es la que nos hace sentir bien, esa sensación de bienestar se produce por la serotonina. El 95% de la producción de serotonina que ocupa el cerebro para sentirse bien se produce en los intestinos. O sea que si nosotros comemos mucha comida chatarra, mucha azúcar, alimentos procesados, pocas verduras verdes, por ejemplo, no vamos a tener en nuestros intestinos esos nutrientes, se le llaman prebióticos, que van a ocupar los probióticos, que son, lo han escuchado en la tele, ¿no? Tómate este producto porque tiene probióticos. ¿Qué es lo que te están vendiendo? Bichitos buenos para el estómago. Esos son los probióticos, bichitos buenos. Pero esos se alimentan de algo que se llaman prebióticos. Y esos prebióticos, que son la comida de los probióticos, de los bichitos, resultan dar algo que se llama posbióticos, que son justamente las sustancias que nosotros aprovechamos para sentirnos bien. Estamos conectados cerebro con otros ejes. Fíjense nada más. Vamos con la siguiente. Nosotros tenemos alrededor de 86,000 millones de neuronas. 86,000 millones de neuronas. Pero espérenme tantito, ahí les van a dar malas noticias. ¿Quién de aquí anda cerca de los 45 años? Ya algunos ya le brincamos, ¿no? Ya estamos por arriba de... Bueno, resulta que para quienes estamos cerca o ya le brincamos arriba de los 45 años, a partir de los 45 años, de hecho desde la adolescencia, tenemos una primera muerte neuronal, pero a partir de los 45 años, lo voy a tratar porque es digamos que es la población que tenemos el día de hoy, comenzamos a perder, fíjense bien, de entre 5 a 15,000 neuronas diarias. A ver, espérenme. Si el comportamiento viene del cerebro, si las emociones se gestan en el cerebro y nosotros perdemos neuronas, ¿esto nos afecta? Ya en automático es sí. ¿Cómo puedo hacerle, Alejandro, para no perder tantas neuronas? Yo nada más te digo cuál es tu estilo de vida. ¿Cuánto azúcar comes? ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Cuánto duermes? ¿Sale? Ahí está el punto. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Es bien sencillo. ¿Quién de ustedes con sueño tiene buen humor? ¿No, verdad? A ver, yo les pregunto, si no tienen buen humor porque no durmieron bien, ¿eso afecta a sus decisiones? Y no nada más afecta a las decisiones, también hace que se mueran las neuronas. ¿Ok? Nos tenemos que cuidar en muchos sentidos. Vale. ¿Para qué sirve nuestro cerebro? Básicamente les voy a dar tres motivos importantes por los cuales el cerebro es como es. La primera, necesitamos sobrevivir. El cerebro está hecho para que nosotros sobrevivamos. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Pero básicamente lo que les digo es, nuestro cerebro está hecho para que cuando nosotros detectemos una situación de riesgo, reaccionemos de manera inmediata. Para eso está hecho nuestro cerebro. Eso fue lo que nos diferenció de otras especies. ¿Vale? Esa es la primera. La segunda, nosotros necesitamos ahorrar energía. Te lo voy a poner bien sencilla. Hoy, ¿a qué hora se levantaron? ¿A qué hora se levantó? 20 para las 6 de la mañana. Y de repente no le ha pasado que son 20 para las 6. Ay, 5 minutos más. 5 minutos. 2 minutos. 1 aunque sea. Ok, ¿qué pasa? Justamente es nuestro cerebro diciéndole a nuestra mente. Recuerden que cerebro y mente son dos cosas. Cerebro es el órgano, mente son emociones y pensamientos. Nuestro cerebro diciéndole a nuestra mente, a ver, ¿estás vivo? Sí. ¿Necesitas levantarte para seguir vivo? No. ¿Para qué te levantas? ¿Para qué te levantas? Oye, hay que ir a hacer ejercicio. Espérate, ¿para qué vas a gastar energía? ¿Esa energía la necesitas para vivir? No. O sea, ese gasto que vas a hacer, ¿lo requieres para vivir? No. ¿Para qué vas a hacer ejercicio? Entonces te entra la pereza y es tu cerebro diciéndole a tu mente, a quien tiene tus pensamientos,
funciones, no lo hagas porque no lo necesitas. El cerebro para vivir no necesita eso. Tiene que ahorrar energía. ¿Se dan cuenta? Bueno, y lo último, predecimos el futuro. Somos animales de los que mejores somos para predecir el futuro. Por eso evolucionamos como evolucionamos. El ser humano es muy bueno para predecir el futuro, pero a corto plazo. A largo plazo ya nos falla bastante. No, yo en 6 meses bajo 10, 15 kilos. Fácil, yo. ¿Por qué? Porque ya llevo 2 días corriendo. Y yo sé que lo voy a lograr. Pasan 6, 7 meses, ya subiste atrás hasta 3 kilos más. Y dices, sí, creo que no era así. Para predecir el futuro, muy lejano no somos tan buenos, pero para predecir el futuro próximo sí. Y más cuando se trata de supervivencia. Así es como funcionamos. Entonces, 3 cosas para abastecir nuestro cerebro. La siguiente. Les voy a explicar una teoría. Esto ya no aplica. Es una teoría que salió en 1970 que se llama la teoría del triple cerebro. Ya no aplica, pero didácticamente funciona bastante. ¿Sale? Antes, en esta época, en los 70s, se pensaba que nosotros teníamos el cerebro dividido como en 3 partes. La primera era el cerebro, el neocórtex, vamos debajo, el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo, que es el que nos permite que tengamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que nuestros intestinos estén funcionando sin que nos demos cuenta, que nos den ganas de ir a orinar, ganas de ir a defecar, que tengamos ganas de tener relaciones, o sea, todo lo que es supervivencia básica viene de esa parte del cerebro. O sea, lo que nos hace animales, punto. ¿Vale? Y después de ahí viene otro cerebro, el cerebro límbico, que es el que mete todos los pensamientos y emociones. Se divide y está en la parte intermedia. Y después tenemos, ya más nuevo, el cerebro del neocórtex, el cerebro inteligente, el que nos hace procesar cosas como las matemáticas, la física, la química, analizar lo que nos sucede para tomar decisiones. Es la última capa del cerebro. Así fue como que fue creciendo y se pensaba que estaba dividido de esta manera. Ahora se sabe que no, en realidad todo funciona entremezclado. Si yo hablo a una persona, le veo su cerebro, voy a ver esas 3 capas muy claras, muy claras, pero no necesariamente funcionan separadas. La mayoría de las estructuras del cerebro reptiliano están abajo, la mayoría de las estructuras del cerebro límbico están en medio y obviamente todo lo que tiene que ver con las decisiones y el neocórtex está arriba, pero está entremezclado, hay conexiones de uno con otro. ¿Vamos bien? Ok, para que nos demos cuenta. Muy bien, la siguiente. Ahora sí, a ver, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un tigre en esta sala en este momento? Nos come, ok. ¿Por qué nos va a comer? Por instinto. Su instinto pudiera ser, ¿no? Ok, ¿pero nos va a comer a todos? No, algunos nos vamos a salvar, ¿verdad? Ok, ¿quiénes nos vamos a salvar? Los que corran más lento, ¿no? O más rápido, ¿no? O los que corran más rápido que los otros, ¿no? Vale. Ahí va, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿por qué digo también los que corran más rápido? Porque a lo mejor yo empiezo a correr y es el primero que ven, ¿no? Entonces a lo mejor el primero que se mueve, corra rápido o lento, es el primero que agarra. No sabemos, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que va a hacer es que nos va a alterar. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que el cerebro servía para supervivencia? Ok. Parte del proceso de supervivencia tiene que ver con nosotros detectamos un tigre y ese tigre ya sabemos qué es lo que nos puede hacer. Se queda guardado en nuestro cerebro, en una región de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Esta imagen se queda guardada en el hipocampo, que es la región esencial de la memoria, hipocampo, como un caballito de mar, así se ve, ¿vale? Pero al lado del hipocampo, agarradito así del hipocampo, está una parte del cerebro que se llama amígdala. Y la amígdala le da el contexto emocional al tigre. A mí no me espanta porque estoy viendo una imagen, pero si lo veo aquí, el contexto emocional, ¡pum!, salta, y salta la amígdala. Y entonces, ahora sí me espanta. ¿Vale? Si yo veo una película de terror como eso, sea doctora,
Entonces empiezo a ver imágenes, empieza mi mente a pensar en lo que sucede en la trama. Mi mente no se da cuenta que lo que está viendo es algo ficticio. Mi mente se clava. Así, te clavas. Y tu mente no sabe que lo que estás haciendo ahí es algo ficticio. Lo que estás viendo es algo ficticio. Hasta que de repente alguien te habla, ¿no? Espérate. Y cuando te habla, se te quita el miedo en ese instante, se te va, se te borra, haces otra cosa, regresas y otra vez te vuelves a aterrar. No, a mí no se me quita el miedo. Yo sigo con miedo, voy a la cocina y sigo con miedo, porque sigues pensando en la película. Pero si piensas en otra cosa, se te quita el miedo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede cuando nosotros vemos a un tigre. Pero vamos a ver eso. Resulta que yo veo al tigre. El tigre entra por mis sentidos, por mi vista y por mi oído. Y igual hasta por el olfato, pero el olfato aquí no lo vamos a meter. Por mi vista y por mi oído. Entonces entra por los sentidos. Cuando entra por los sentidos, esa señal del tigre se va a una región que se llama tálamo, que es una especie de computadora. Recibe la información y dice, ¿para dónde tiene que ir? La mando para la parte trasera del cerebro para que se vea la imagen, la mando a diferentes lugares. Y del tálamo esa señal la manda al hipocampo. ¿Se acuerdan para qué les dije que era el hipocampo? Para la memoria. Entonces, ahí reconoce mi cerebro al tigre, pero no tiene contexto emocional. ¿Qué es eso? Tigre. Okay. ¿Pero qué les dije? Que el tigre está agarrado de la ¿qué? De la amígdala. Digo, el hipocampo está agarrado de la amígdala. Entonces, el hipocampo le manda la señal a la amígdala y la amígdala le da el contexto emocional y yo me altero. ¡Ay! Me da miedo. Y en ese momento le manda la señal nuevamente al tálamo. De hecho, el hipotálamo manda, te altera los signos vitales, tu frecuencia cardíaca se eleva, tu frecuencia respiratoria se eleva, algunas personas a lo mejor hasta se orinarán, otras se desmayarán. Eso es porque se alteran los signos vitales. Regresa la señal a la corteza cingulada y después al córtex prefrontal. La corteza cingulada es una región del cerebro, es esa, que lo que hace es que te des cuenta que hay peligro. Si a ti este tigre no te da miedo porque es una imagen, justamente lo que pasó ahorita fue esto que estamos recorriendo aquí. Hasta que llegas a la corteza prefrontal, que es esta región, y dices, no hay peligro porque es una imagen. No hay bronca porque es una imagen. ¿Por qué? Porque la amígdala lo que hizo fue darle un contexto emocional, pero el contexto emocional no fue de supervivencia. ¿Por qué? Porque es una imagen. ¿Vale? Pero si no fuera una imagen, espérame tantito. Vas a quedar tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, tu presión arterial, tus músculos van a empezar a llenar de glucosa, necesitan prepararse para correr, tu memoria se pierde, el aprendizaje se pierde, la atención se pierde. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de ustedes ha tenido la desfortuna de chocar su auto? ¿Sí? Y de repente les preguntan detalles del choque y ustedes no se lo saben. ¿Por qué? Porque en el momento en el que entras en tensión, la memoria se pierde, el aprendizaje se pierde y la atención se pierde. Porque la amígdala corta con esas vías. Pasa la siguiente. Esto lo descubrieron en 1984 este señor, Joseph Deluth. Él se lo explicó a un periodista que se llama Daniel Goleman. Y el periodista creó un reporte en el Business Review de Harvard, la revista de Harvard, y se hizo famoso. El periodista se hizo famoso. Quien lo descubrió fue este cuate. Honor a quien honor merece. El millonario ahora, ¿quién creen que es? El periodista. De ahí salió el libro de inteligencia emocional, liderazgo, inteligencia social. Empezó a meterse en el área. Ahora es speaker, da conferencias, cursos sobre liderazgo, ¿verdad? Pero ¿quién cree que inició su carrera? El investigador, el neurocientífico, porque lo entrevistó. De ahí comenzó todo. Dale la siguiente. Así es como va a suceder si nosotros tenemos el tigre enfrente.
Entra la señal por los sentidos, se va al tálamo, se distribuye, llega al hipocampo, la memoria, se da cuenta la amígdala, ¡oh! Y es un tigre de a de veras. Y se acabó el asunto. A partir de este momento, la amígdala acaba con todo nuestro proceso cognitivo. La amígdala crea algo que se llama secuestro amigdalino. Quiere decir, yo ya no razono, yo ya no pienso, yo solamente actúo. Hay una vía nerviosa que va desde la amígdala y se cruza todo hasta la corteza prefrontal. Y ahora quien me dice qué es lo que tengo que hacer es la amígdala. ¡Corre! ¿Quién lo dijo? La amígdala. ¿Para dónde? Tú corriste. A lo mejor en el sentido contrario, pero tú corriste. Por donde no, y tú corriste. Me decía una alumna, directora del área de recursos humanos, ahora entiendo por qué uno de mis brigadistas, el que se encarga de evacuación, hubo un sismo y se le ocurrió saltarse la barda. Se brincó la barda por el miedo. Porque cuando tienes miedo no razonas. ¿Por qué? Porque no es tu corteza prefrontal la que toma las decisiones, la que te hace tomar la decisión. Es tu amígdala. Y la amígdala ha sido entrenada por muchos años para tomar decisiones así. A ver, chicas, ¿han tenido bebés? ¿Sí? No me digan que ustedes fueron igualitas antes del primer hijo que después del primer hijo. ¿Cómo era su sueño? ¿O cómo es su sueño? Pero ustedes no escuchan ni siquiera un llanto, escuchan un... se levantan, pero sí, y se supone que están dormidas, ¿sí o no? Están bien dormidas. A mí me pasó un montón de veces que de repente yo estaba dormido y veía que mi esposa se levantaba, pero como rayo. Y yo así de, ¿qué pasó? Y ya regresó. Es que se quejó. Por Dios santo, yo ni la escuché. Pero la mamá la escucha así. ¿Cierto? Lo que pasa es que en ese momento están en un modo de supervivencia en donde su amígdala está atenta en todo momento, en todo instante. Si algo pasa, rápido reaccionan. Donde les toquen a sus hijos. El compañerito de la escuela lo rasguñó, el otro lo mordió. No, hombre, llega a Troya. Y entonces entran en estado amigdalino. Cuando ustedes se enojan y pierden la razón, es porque están en un estado amigdalino. ¿Se dan cuenta? Está padre, pero está muy grave, porque esto es natural. Nosotros, antes todo este recorrido nos llevaba 400 milisegundos. A partir de que la amígdala secuestra, ahora nos lleva 70 milisegundos. Tenemos que reaccionar más rápido porque es una situación de emergencia, por eso funciona esto así. Así es como es la cosa. Muy bueno, pero muy grave también. Alex, ¿y hay formas de controlar esa parte? Sí, claro, ahorita vamos a ver algún. Claro, está cañón porque dices, no me digas el mal, tienes la receta. No me digas, ¿cómo dime ahora qué tengo que comer? Sí, porque está cañón. Miren, ¿por qué se vuelve grave? Muy sencillo. Porque entrar en estado amigdalino es, ahí viene mi jefe, me pongo nervioso, ya no sé qué hacer. Me pregunta algo, me pongo nervioso y no le contesto. ¡Me lo sabía! Lo preparé, lo estuve pensando para que cuando me preguntara se lo pudiera decir. Pero ¿cómo me puso nervioso? ¿Qué sucedió? Mi amígdala es la que entra. Y recuerden que cuando entra la amígdala, la memoria falla, la atención falla. Y el aprendizaje. Ya no podemos aprender. Entonces, no le podemos contestar al jefe. ¿Por qué? Porque nos ponemos nerviosos. Tip de liderazgo. Jefes, tienen que ser tan buenos jefes como para no tensar a su personal. Fíjense bien. Mientras más tenso yo a mi personal, menos productivo y más insegura es la situación. No nada más tiene que ver con el jefe, tiene que ver con el ambiente de la empresa. Completito. Porque si el ambiente de la empresa, por la circunstancia que fuera,
estamos mal todos y estamos amigdalinos todos. Hace muchos años yo trabajé en Xochitl, hace muchos años. Era asistente de la dirección. Y me acuerdo que en aquellos entonces estaba el programa de Big Brother. ¿Se acuerdan de ese programa? ¿Se acuerdan que los llevaban a una sala y ahí les preguntaban cosas para ver quién se iba, ¿no? Y entonces quedaban nominados, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bueno, pues en esa época empezó una despedidera ahí, que sabíamos que los viernes eran viernes de nominación. No sabíamos a quién le tocaba, pero los viernes eran viernes de nominación. Entonces, jueves, todo el mundo ya tensón, viernes en la mañana llegábamos, ya no sabías en serio si llegar a trabajar o mejor a acomodar tus cosas porque ese era tu último día. ¿Qué pasó? La productividad para abajo y la seguridad también. Empezó a haber accidentes. ¿Por qué? Porque todos estábamos en secuestro migratorio. Peor tantito, cuando estás en secuestro migratorio pasa esto. Se llama periodo refractario. Esto lo investigó, lo descubrió la Universidad de Cambridge. ¿Qué es el periodo refractario? Me lo van a entender bien fácil. A ver, chavos, chicas, se pelean con la pareja. Están hablando de un tema X, el que quieran. Ustedes no le bajaron la tapa o no levantaron la tapa cuando tienen que ir al baño. Ellas gastaron de más, lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran. Se empiezan a pelear y de repente uno de los dos se pone amigdalino, no entiende razones y comienza a decirte, pero es que esto, pero es que... Pero aparte hace 2 años me hiciste lo mismo. Y hace 3 años estábamos con tu mamá y hiciste lo mismo. Y hace 15 años... Y tú dices, espérate, ¿cómo le haces para sacar toda esa información en este instante? Está peor que el FBI. ¿Se les ha pasado? Y iría en contra de lo que nos estás comentando. No, tiene que ver con el periodo refractario. La amígdala le dice al hipocampo, que es el que se encarga de la memoria, no puedes aprender nada, no puedes utilizar tu capacidad para nada, más que para las cosas que están relacionadas con este evento, porque es lo que nos va a hacer sobrevivir. Fíjense. O sea, si fuera una víbora, lo que haría la amígdala es decir, ¿cómo has sobrevivido para el ataque de esta víbora? He corrido en sentido contrario. Cámara, corramos en sentido contrario. Voy por una vara. Ok, agarras una vara. La apedreo. Okay. Todo lo que te ha servido para sobrevivir a esa situación es de lo único que se acuerda el hipocampo. Bueno, traducido a nuestra vida de ahora, todo lo que nos sucede en el momento de la discusión, lo que hace es que solamente se acuerda el hipocampo de eventos relacionados con eso. Y te sacan, puta, no sabes, ¿eh? No sabes. Es más, ya habían quedado de cuates, ¿no? Vale, de cuates. No volvemos a tocar el tema. ¿Va? Ya quedó arreglado. Puta, no. En el momento en el que está amigdalina, olvídate, en ese momento no funciona. Se acabó el trato. ¿Por qué? Porque lo que necesita el hipocampo es sacar todo lo relacionado a ese evento para sobrevivir. Se le llama secuestro amigdalino. Entonces, se pierde la capacidad de observarte a ti mismo. Termina la situación, el evento, y dices, ay, creo que sí le dije 2 o 3 cosas que no te diste cuenta de lo que dijiste. ¿Vale? No hay reflexión, no aprendes nada nuevo y el conocimiento ya almacenado es el que va a surgir para que coincida con lo que sucedió en el mundo. ¿Cómo ven? Así es. Ok. Quiere decir que si nosotros estamos en secuestro amigdalino, lo que tenemos es activada la alarma del carro. Imagínense que ustedes prenden la alarma de su carro, suena la alarma. ¿Es incómodo? Sí, ¿no? Ah, ya está sonando. Baja la apaga. Pero luego vuelve a sonar. La apaga. Vuelve a sonar. Ahora imagínense que viven con la alarma prendida todo el tiempo. En modo de alerta todo el tiempo. ¿Viven bien? ¿Tienen memoria? ¿Tienen aprendizaje? No.
¿Pueden gestionar sus emociones? No. Se vuelve complicado. Se vuelve muy complicado. Tenemos que apagar la alarma. Así es. Nosotros en el trabajo, si estamos en situación amigdalina, nuestras decisiones no son las más adecuadas. Si estamos bajo estrés, nuestras decisiones no son las más adecuadas. Eso lo tenemos que tomar en cuenta, tanto nosotros que estamos abajo, tanto los líderes. Porque los líderes pueden estar tomando decisiones por miedo, por supervivencia. Completamente. Si no tienen entrenamiento para observarse a sí mismo y ser reflexivos como líderes, tenemos un grave problema. Y entonces aquí viene lo que nos preguntaba Ari. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, porque si nuestros hábitos cambian, nuestra vida cambia. ¿Por qué los hábitos? Vamos a ver. ¿Cómo es que aprendemos nosotros? Fíjense bien. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Eduardo. Vamos a suponer, Eduardo, que yo te conozco desde hace mucho tiempo. Y Eduardo el día de hoy llega y me dice, ¿qué crees, Alex? ¿Qué? Ya no me llamo Eduardo. Ya me llamo, ¿qué otro nombre te gusta? Iván. A partir del día de hoy me llamo Iván. Ya no soy Eduardo. Yo durante el tiempo que lo he conocido, primero me costó trabajo aprenderme que se llamaba Eduardo. Después ya sé que es Eduardo. Pero ahora que él se llama Iván, cuando lo vea, ¿qué creen que va a decir mi cerebro? Eduardo. Entonces voy a llegar yo, ¿qué hombre, Eduardo? Ah, perdón, Iván. Y nuevamente, ¿qué hombre, Eduardo? Ah, perdón, Iván. Lo primero que va a decir mi cerebro no es Eduardo. Digo, perdón, no es Iván, es Eduardo. Eduardo, porque lo tengo relacionado. ¿Qué pasa? El aprendizaje es así. Se une una neurona con otra. Ya vieron cómo, ¿no? Las dendritas y los axones se unen. Y esto crea un conocimiento nuevo. Ya están unidos. Si yo quiero reforzar el conocimiento, tengo que repetir la acción varias veces para que se refuerce. Como cuando andan en bicicleta. Llega un momento en que ya poquito a poquito van dándole hasta que ya saben andar en bicicleta y ya no se olvida. Porque las neuronas quedaron bien agarradas unas con otras. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Ahora, para yo poder saber que se llama Iván y que yo llegue directo y lo vea como Iván, necesito hacer otro cableado, tal cual como este que estamos viendo aquí. Ahora uno nuevo que sea más grueso que el anterior. O sea, que intervengan más neuronas. Entonces tengo que llegar Iván, hasta que llegue un momento en que sepa que es Iván y es en automático Iván. Entonces, lo que voy a hacer es decir en automático es Iván. Y ya no me voy a acordar de Eduardo. No se me olvida, simplemente el cable es más pequeño que el otro. El cerebro está hecho para no gastar energía. Por lo tanto, el cerebro te hace que tú tengas acciones, comportamientos, los que sean más fáciles. ¿Cuáles son los más fáciles? Los que están más arraigados. ¿Cuáles son los más arraigados? Los que tienen cables gruesos. Los que has repetido muchas veces y así los has hecho de tal manera que te hizo un cable grueso. Y lo ven en las personas de edad. Ah, yo no voy a cambiar. Yo lo he hecho muchas veces así y por eso no lo voy a hacer de forma de porque me es más fácil hacerlo como yo lo hago. Tiene todo que ver con neurociencias. Su cable es tan grueso que no lo quiere cambiar y el cerebro está hecho para no gastar energía. Entonces lo que dice es, no te vayas, ¿por qué te vas a ir por la ruta más difícil? Que es una carretera todavía sin pavimento. Agárrate la autopista, esta es la más sencilla. ¿Queda claro? Así es como aprendemos. Tip entonces de aprendizaje, ¿quieren aprender? Repitan hasta que se lo graben. Eso es lo que tenemos que hacer para aprender. Repetir hasta que llegue un momento en que te lo grabas. Los hábitos son exactamente lo mismo. Si yo repito hacer ejercicio todas las mañanas, va a llegar un momento en que ya no me cuesta trabajo. Al principio me va a costar trabajo, ¿por qué? Porque ese cable no lo tengo formado. Cuando lo empiezo a formar, ya empieza a ser más sencillo hasta que me levanto y ya me levanto con todas las ganas, ¿no? Y como diría Mike Salazar, entonces empiezo con 1, 2 y 3 y ya empiezo a hacer sí, pero para arriba, para abajo.
no tengo problema, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué? Porque el cable ya está formado. ¿Sale? ¿Qué necesito hacer para los trabajadores? Formar hábitos. Porque es más sencillo que ustedes formen hábitos a que piensen en situaciones seguras. Entonces, un programa de formación de hábitos les hace que sin esfuerzo se pongan los lentes, sin esfuerzo se pongan los guantes, sin esfuerzo hagan lo que tienen que hacer, formemos hábitos. Para los líderes también, vamos a la siguiente. Quiere decir que para colaboradores generales necesitamos implementar hábitos nuevos. ¿Para qué? Para que se formen cables y entonces este programa de rutina de hábitos haga que ustedes hagan las cosas sin necesidad de que yo vaya y le diga, por favor, Lalo, el casco, por favor, los lentes. ¿Vale? Hay sistemas para formar hábitos en los trabajadores. Al principio les va a costar trabajo, pero poco a poco la rutina va a hacer ¿qué? Y al rato, donde salgan sin el casco o sin los lentes, se van a sentir incompletos. ¡Ay! ¿Les ha pasado? ¿No? ¡Ay! Me siento incompleto. No soy yo. ¿Por qué? Porque ya está el cable bien formado. No lo tienen que pensar. No lo van a tomar como decisión. Simplemente va a surgir porque su cerebro dice, la ruta más rápida es esta. Lentes. Se acabó. Lo hacen. Se acabó. ¿Se dan cuenta? La siguiente. Para los líderes, aparte de los hábitos, o sea, como un tema extra, necesitamos aprender a gestionar la conciencia emocional. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Fíjense bien. Yo estoy en secuestro amigdalino. No me doy cuenta que estoy enojado, que estoy furioso, y como no me doy cuenta, no lo puedo gestionar. Yo nada más puedo cambiar lo que yo sé que me está pasando. Esto lo investigó muy claro Antonio Damasio. Antonio Damasio es un investigador de Estados Unidos que trabaja en la Universidad de Iowa y que creó, o más bien investigó a través de un juego, se llama la tarea de Iowa, algo que se denomina marcadores somáticos. Es bien sencillo lo que hizo este cuate. Puso 4 barajas. Cada carta tenía un valor diferente. El objetivo de las personas era que levantaran una carta y vieran, según lo que sucedía, cuál era el mazo que tenía más valor y ganaran más puntos o dinero. Entonces, lo que hacían las personas es que levantaban la carta y a lo mejor esta les daba $1,000, ¿no? Y la siguiente les quitaba 2,000 y la siguiente les daba 300 y así se la llevaban. ¿Vale? ¿Qué pasó? Ellos tenían que determinar cuál era el mazo de mayor valor. Promedio requerían de 80 vistazos para saber cuál era la baraja con mayor valor. Pero estaban conectados a medidores de signos vitales. Medían la tensión de la piel, medían la sudoración, medían la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la oxigenación, el cerebro. Estaban midiendo. Y nuestro cuerpo sabía promedio a la 10ª levantada cuál era la carta o el mazo más valioso. ¿Por qué? Porque se relajaba la respiración, porque se bajaba la presión arterial y los que no, se aumentaba la tensión arterial. A esto nosotros le llamamos intuición. Y resulta que desde las ciencias duras, la intuición es real. Esto se entrena, una forma de entrenarlo es con meditación, el mindfulness, por ejemplo. Hay muchas formas de entrenarlo. Aquí el objetivo es el siguiente, vean bien esto. Lo primero es tener conciencia emocional, saber que estoy triste, saber que estoy enojado, saber que estoy decepcionado, saber que estoy cómo estoy, saber que estoy contento. Hasta una persona contenta de repente es fastidiosa, si no sabe gestionarse. ¿No han tenido gente así? Que de repente está así como de y tú así como de ya párenlo, ya frénenlo, ¿no? Bueno, pues es que no se gestionan. El punto es que para tú saber cómo estás emocionalmente, necesitas saber, aprender a conocer tu cuerpo. Cuando estoy triste, ¿dónde siento la tristeza? ¿Qué siento? ¿Qué posición tengo?
Cuando estoy enojado, algunos dicen, ¡ay, las tripas se me revolvieron! Quiere decir que es ahí donde sienten el enojo. Otros lo sienten en la cabeza, me dolió la cabeza. Otros, ¿cómo te sientes? Tienes que aprender a conocerte. Hay entrenamientos específicos que yo doy justamente para enseñar a las personas a aprender a conocerse en ese sentido. Cuando se aprenden a conocer, entonces ya reconocen la emoción. Lo primero es reconocerlo. Lo siguiente es gestionar. ¿Cómo la gestiono? Ahora que ya reconozco, ya sé qué es lo que tengo, me calmo y comienzo a tomar un comportamiento gestionado. Para calmarte necesitas también entrenamiento. Fíjense bien cómo es importante esto para los líderes, porque si ellos toman decisiones desde su enojo y no se dan cuenta que están enojados, se llevan detrás de a los demás, sin poner atención. Por eso es importante. Entonces, ahora gestionamos. Y ya que gestionamos, tenemos conciencia social. Ya puedo pensar en el otro. Y a mí lo que me dicen es, típico curso de liderazgo, es la empatía es muy importante. Hay que pensar en el de ella. Espérame, no puedes pensar en el otro cuando ni siquiera te reconoces a ti. Cuando no sabes qué es lo que te pasa a ti mismo. ¿Cómo vas a pensar en el otro? No te das cuenta que estás actuando de mala manera tú mismo. No te reconoces en tus emociones y en tus acciones. ¿Cómo vas a gestionarlo? No se puede. Primero tienes que aprender a conocerte. Y al último vas a tener buenas relaciones. Así es el circuito. Esto fue lo que dijo en su libro Inteligencia Emocional Daniel Goleman, que le sacó a Joseph de luz. Esto fue lo que descubrieron. Parte del proceso. ¿Sí queda claro? ¿Qué es lo que necesitamos? Son muchas cosas, entonces, sí. Necesitamos ser integrales. Yo les pregunto, ¿hay alguna estadística aquí que haya medido cuánto duermen sus trabajadores? ¿Y quieren que tomen buenas decisiones? Cuidado, porque la gestión del sueño tiene mucho que ver. Necesitamos saber cuánto duermen, necesitamos regular sus sueños, necesitamos muchas cosas ahí, ¿no? Oye, pero es que la chamba, si una cosa es la chamba, pero miren, les voy a contar un caso. Yo estaba en una empresa trabajando justamente esto, y cuando hago esta pregunta me dicen, no, pues es que el trabajo lo tiene, y de repente alguien levanta la mano y dice, no, a ver, espérense. Sí es cierto que el trabajo nos tiene muy movidos, pero yo conozco gente que trabaja en el de la noche con nosotros y luego trabaja otro turno en la mañana en otro lugar. A ver, espérate. Cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque o está en uno o está en otro, no está durmiendo esa persona. Tú ya tienes entonces ahora que medir si es una persona que te conviene o no. O empresas que cambian sus turnos muy seguido. Entonces, de repente, programas que regulen más los turnos y que permitan que duerma mejor la gente, te ayuda a tener mejores decisiones, mayor productividad. El sueño. La alimentación. Hay mediciones que nos digan cómo se alimentan. La típica respuesta, no me la digan, ya la sé, se las estoy adivinando. Yo como lo que me dan en el comedor y en el comedor me dan bien. ¿Vale? Ok. ¿Qué es bien? ¿Están entrenados para saber qué tipo de carbohidratos son los adecuados en comer? ¿Cómo se debe comer y en qué orden? ¿Cómo no aumentar los picos de glucosa? Ay, Alejandro, ¿qué tiene que ver con el comportamiento de eso? Todo. Porque resulta que el Alzheimer es producto de la mala alimentación, de la inflamación intestinal que causa inflamación en el cerebro, y eso es por mal comer. Cuidado. Entonces ahora la alimentación. Vamos a meditar. Estás loco, ya ahora vas a sacar flores de Bach y vas a poner que mediten aquí. No, enséñales un programa para que lo hagan en su casa. Porque recuerda cuando les dije que Antonio Damasio, que Santiago Ramón y Cajal decía que tú eres, o es posible que tú cambies si te lo propones tu cerebro. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo hace 2 siglos, siglo y cacho, ¿vale? La doctora Sara Lazar de la Universidad de Harvard hizo una investigación bien interesante. Puso a la gente a meditar durante 8 semanas entre 20 y 30 minutos. Y
hicieron que la amígdala se redujera y que la región prefrontal se hiciera más grande. Traducción: ¿dónde vienen las emociones fuertes? En la amígdala. Si se reduce, gestionas más tus emociones. ¿Quieres tomar mejores decisiones? Agranda la parte que toma las decisiones. Con la meditación se logra. Comprobado por Harvard. Hay que enseñar a meditar a nuestra gente. También que tengan terapia psicológica, ya lo pide la norma 35. Bueno, si no toda la población, por lo menos los líderes, por Dios santo. Es que la de recursos humanos está por un proceso de divorcio. ¿Saben cómo les va a ir? Se los juro, ¿saben cómo les va a ir? Mal. Su situación emocional no está bien, necesitamos regularla. ¿Estamos de acuerdo? Y así con todos los demás. Así pasa. Y es real. Entonces, tenemos que ver esos aspectos. Eso interviene en la seguridad y la productividad. Hagamos ejercicio. Hagamos ejercicio. Pero hagamos ejercicio ¿saben que nada más prácticamente llevándolos a que hagan ejercicio diario sus trabajadores, que hagan al menos 20 minutos de cardio, que sumen entre 120 y 150 minutos de cardio a la semana? Ustedes pueden, aunque tomen ese tiempo de su momento laboral, fíjense bien, con eso van a aumentar su productividad. Eso está medido. Entonces, llevémonos a que hagan ejercicio. El ejercicio crea algo que se llama liberación de BDNF, que es un factor de crecimiento neurológico. Eso hace que tengas más conexiones neuronales y tengas mejor memoria. El ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, al siguiente, gestionar nuestra seguridad y nuestra productividad no nada más tiene que ver con el proceso administrativo de hago investigaciones de accidente, hago lleno documentos, lleno permisos de trabajo, hago recorridos. No. Porque justamente quienes hacen eso, de lo que se quejan es de que no llenan sus documentos, no se ponen el equipo, no, porque tienen comportamientos errantes. Y los comportamientos errantes son por causas neuronales, neurofisiológicas. El comportamiento viene desde el cerebro. Si eso no lo vemos, nunca lo vamos a poder cambiar. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas? ¿Cómo ven? Es el momento, ahorita es cuando Chile y algo ya le da sabor al caldo, dice el dicho. ¿Dudas, preguntas? Y algo de lo que les dije, de esas recomendaciones integrales al final, ¿alguna pregunta que tengan? Estas las cobro caras en particular. Oye, sí, ¿cuánto? Yo me dedico, hago como 3 cosas. Doy capacitación en riesgos críticos, directamente enseñando riesgos críticos, con alturas y cosas así. Doy capacitación de liderazgo y de cambio de comportamiento y doy consultas. Mis consultas son muy especiales porque yo no doy consulta normalmente persona a persona. Yo siempre les digo, si se enferma uno de la familia, se enferma la familia. Entonces yo doy consulta para toda la familia junto con el que está mal. Que a veces resulta que no es el que está mal, muy común en los niños, pero llevan porque el niño está mal, pero los que están mal son los papás, ¿no? Igual así, ay, es que mi esposa tiene depresión, espérame, vente tú también para acá, algo traes ahí, algo tiene que ver, ¿no? Así es como doy las terapias. Y mis terapias son de 1:30 a 2 horas, hasta a veces hasta 3 horas, es lo que dura mi sesión. Entonces, si son caras, pregunten. Por ejemplo, para crear una cultura, que hablamos cultura de seguridad, si nosotros comenzamos a cambiar la parte de hábitos o trabajamos hacia los hábitos con la gente, está, digamos, es como el camino, o sea, te va llevando hacia... Dos cosas. Trabaja en hábitos, en todos.
medio líder, qué es lo que sí están haciendo, qué es lo que no. Yo les preguntaba, ¿saben cuánto duermen? No, no sabemos. No podemos tomar decisiones de algo que no hemos medido. Mirámoslo y entonces comencemos con un trabajo en ese sentido, ¿vale? Para cambiar hábitos ahí. Ver qué es lo que puede ser para cambiar hábitos. Eso es en general. Eso poco a poco va a aumentar la productividad, pero también va a aumentar la seguridad. Y en los líderes, en las cabezas, gestiona emociones. Que se aprendan a reconocer. Vas a tener menos discusiones entre la gente, vas a tener gente más centrada, más enfocada en la tarea. Su participación, ¿no? O sea, es que ellos puedan participar. Por completo va a cambiar. Por completo va a cambiar. Garantizado, ¿eh? Garantizado. Por completo va a cambiar. Esa es lo que me digo. Hacer cambios en cultura, justamente basado en eso. Garantizadísimo. Ahí hay una mano levantada. Ok. Dale, adelante. Bueno, para la compañía es muy importante tanto los valores, la política, todo va englobado. Creo que de alguna manera va ligado a lo que estás comentando, ¿no? Una persona que tiene buenos hábitos va a transmitir como energía positiva, va a tener más arraigados los valores, porque sí creo que hoy en día es muy importante que una persona tenga valores, principios, que sea una persona empática, como mencionaba, pero creo que todo va ligado a, ¿no?, un hábitos buenos, alimentación buena, que creo que es un proceso. Creo que también de alguna forma repercute en ese sentido, ¿no? Porque las compañías, hoy en día es muy importante la normatividad, ¿no? La norma, pero creo que todo sí, ahorita como lo mencionas, empieza a... Agarra de la mano, y me encanta que lo menciones así desde el punto de vista administrativo. Esto que comentas tú se le llama sustento filosófico. O sea, la empresa tiene una visión política. Muy bien. ¿Cómo contrato yo a mi personal? Si yo desde ahí coloco que deben ser personas honestas, deben ser personas cumplidas, deben ser, ¿yo qué hago para ver que realmente cumplen con el perfil? No es que los demás no lo sean, es cada quien tiene su realidad, ¿sale? Y cada quien le funciona una manera de ser. No es que sea mala persona, simplemente no va a ser igual a mí. Vamos a buscar entre la población a los que sean más parecidos al perfil que quiere la empresa. Eso es todo. ¿Vale? Y obviamente esto agranda mucho el sustento filosófico, es lo que engrandece. Si ahí lo tenemos, entonces llevémoslo a cabo. Si ya lo tienes ahí, ¡pum! A dar. Claro, sí. Por acá, a ver, una pregunta de este lado. Bueno, aquí hay una palabra, Pablo Fernández. Por favor. A ver, adelante, Pablo. Gracias. Bueno, pues a mí me ha resultado muy interesante la plática. Considero que tiene conceptos que son de fácil, bueno, no sé si fácil, pero que convendría tomar algunas de estas ideas para implementarlas en nuestros grupos. Realmente yo felicito al expositor, creo que en mi caso ha superado las expectativas que yo tenía. Y lo único que tal vez pudieran hacer estas reuniones en alguna diferente aula, porque me parece que hay mucho eco y me ha costado trabajo tener un buen audio, porque hay un poco de eco, pero la exposición me ha parecido muy buena y quería felicitar al expositor y a quien organizó y quien trajo esta plática para nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Pues aquí la felicitación para el área de seguridad y salud. Muchísimas gracias por el comentario. Ok, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta. Bueno, como retroalimentación, a ver si me quedó claro. Entonces, el secuestro amigdalino se puede no inhibir, pero sí minorizar, por ejemplo, la agresividad mediante el aprendizaje. Bueno, me enfoco al ejemplo del tigre. No sé, puso el ejemplo que quizá uno sale corriendo, ¿no? Pero ¿qué hace un domador de tigres, no? Guarda la calma. Entonces, eso se basa al aprendizaje de cada ser. Sí, claro, por supuesto, es netamente lo que acabas de decir. Yo trabajo en alturas. La primera vez que lo hice, mi frecuencia cardíaca estaba al tope y me daba terriblemente miedo aventarme. No es que ahora no me dé,
No es que ahora yo baje y diga, "Ah", no. Lo que pasa es que ahora controlo mi emoción. O sea, en ese momento que siento miedo, ya sé qué es sentir miedo, ya sé qué es sentir la angustia de ver el precipicio y me gestiono. Pero lo he hecho muchas veces. ¿Qué pasó? Que mi cable ya es muy grueso. Eso es todo. He aprendido a que se controle. Pero ya reconozco la emoción en mí. Eso es muy importante, tenemos que aprender a reconocerlo. Lo peor es que a veces hacemos justamente lo contrario, hasta lo negamos. Ay, estás enojado, ya te enojaste. No, no estoy enojado. ¿Quién te dijo? No, yo así no me comporto cuando estoy enojado. O sea, en lugar de gestionar, decir, no, sí es cierto, la verdad es que sí me sacaste de onda. Y ser asertivos, que ese es otro tema, otro temazo, ¿no? Ser asertivos, que la asertividad tiene mucho que ver con, perdónenme la expresión, pero yo lo defino de esta manera para que lo entendamos. Es cómo mentar la madre de una manera educada. O sea, decir lo que tenemos que decir, bonito, ¿vale? Con calma, decente, pero decirlo, ¿no? Diría Andrés Manuel, mi pecho no es bodega, ¿no? Entonces, para que no sea tu pecho bodega, ¿vale? Sácalo, pero sácalo bien. Dilo, pero dilo gestionado. Pero para que tú puedas hacer eso, necesitas primero saber que, estoy enojado. Ok, respiro, me calmo. Ahora, eso no quiere decir que inhiba mi emoción, ¿no? Eso quiere decir que ahora lo que voy a decir, lo voy a decir, pero de otra manera. ¿Vale? Igual, hasta puede ser más agresiva que si lo dijeras gritando, ¿no? Pero lo dices calmado, sabiendo hacia dónde vas. ¿Sí queda claro? Es aprendizaje, justamente. Por ejemplo, ligado igual a lo que decía, porque luego te dicen, es que hay cosas que tienes que desaprender, vamos a decir, ¿no? Que es algo así como que ahora suéltale la cuerda. O sea, para que lleves eso, o sea, primero te haces consciente, pero ¿y cómo lo vas haciendo? Es ya entendí que soy alguien que me altera. Entonces, hoy, ¿cómo voy yo manejando, digamos, para desaprender? Porque cuando eras niño, así te educaron en la escuela, o sea, así eres, ¿no? Claro, sí. Pero dices, bueno, pero eso, esa forma de ser no me funciona. Hay muchas técnicas que yo ocupo para este proceso. Una de ellas les puedo recomendar, y eso es algo muy sencillo. Esto se hizo en la Universidad de Harvard en el 2010. Lo que yo les pido es que repliquen ese estudio de manera personal. ¿Qué fue lo que hizo la Universidad de Harvard? Harvard sacó un estudio que se llama Una mente divagante es una mente infeliz. Lo que hizo fue a 5,000 personas mandarles una encuesta a su teléfono móvil, si no me recuerdo, y les llegaba de repente una pregunta y decía, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Cuánto estás disfrutando lo que estás haciendo? Hagan ustedes lo mismo. Seguramente van a estar en algún momento de su día haciendo algo que no saben en qué situación emocional están. Si les llega una alerta y ustedes programan de manera continua una alerta a su teléfono que les pregunte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo y qué estás pensando? Entonces estoy en... Y se van a dar cuenta, no nada más de cuál es su estado emocional en el momento, o sea, lo reconocen, ¿no? Es cierto, estoy atareado, por eso ando así, o estoy triste y tiene razón. A ver, me paro bien, y estoy triste, pero buena postura, ¿no? O sea, intentar corregirlo. También va a pasar algo, que en muchas ocasiones estamos haciendo algo, pero pensando en otra cosa. A eso se le llama red neural por defecto. De hecho, no sé, en muchas ocasiones, Harvard lo determinó, el 46.9% del tiempo que estamos despiertos, o sea, prácticamente la mitad de nuestros pensamientos en vigilia son pensamientos que ni siquiera controlamos y no nos damos cuenta de eso. Y yo les dije, los pensamientos llevan a las emociones. ¿Y qué estás pensando? ¿Qué estás rumiando? Sin darte cuenta. Tus problemas, tus angustias, la pareja, el perro parado, la tóxica, no sé, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿No? En el ingrato, lo que sea. Y eso va a las emociones. Si tú sabes en qué estás pensando, te ayudas. Esa es una, pero hay muchas técnicas que pueden ayudar. Programen su teléfono con una alarma cada hora, cada 2 horas, que les haga la pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Para que en ese momento se paren, hagan un alto a su vida y digan, a ver, estoy haciendo esto, pero estoy pensando en esto y me siento así. Espérame, con calma, comiencen a trabajar.
Ese es un ejercicio, pero hay muchos. Gracias. Hay muchos, ¿no? Yo también. Otra pregunta, adelante. ¿Cuál es cuándo? Recordando, mencionabas lo del accidente automovilístico. Ajá. Entonces decías que el secuestro mediático, ¿no? Y ya no tienes la noticia de lo que está pasando después. ¿Hay alguna posibilidad que sucediera de forma inversa? Es decir, que recordaras a lo mejor 3 minutos que para ti fueron 20 o milésimas de segundos que para ti fueron minutos, que recordaras cada momento preciso como si fuera en cámara lenta, el olor, la sensación, la visualización, etc. ¿Existe la posibilidad de que sea al revés? La amígdala tiene 13 núcleos dentro de él. O sea, la amígdala no nada más es un solo conjunto, ¿no? Tiene 13 núcleos dentro. Mientras tú vayas estimulando algunos de los núcleos, excepto uno que se llama vasolateral y el central, digamos que entras como en una situación de estrés, pero no te pierdes, ¿no? Cuando tú estimulas el central o el vasolateral, entre otros, entonces ahí sí te pierdes. Tú puedes comenzar a regular tu situación de estrés emocional y hacer que no se pierda, que no pierdas el estilo. Por lo tanto, no pierdes la memoria. Vas a estar recordando. Eso es por un lado. Ahora, nuestros sentidos están en todo momento trabajando, en todo momento trabajando y registrando cada una de las cosas que pasan, en todo momento. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que guardar y desechar en alguna parte del tiempo. Ahí les va la importancia de dormir. Yo todo lo que estoy viendo ahorita lo tengo registrado, que hay una botella allá, son cosas que guarda mi cerebro. Pero en la noche, fíjense bien, en la noche, si esto les llamó la atención y algo quisieron aprender el día de hoy, no se lo van a aprender ahorita, se lo van a aprender en la noche al dormir. En la noche su cerebro durante el proceso de sueño, por eso tienen que dormir. En la noche durante el proceso de sueño, lo que hace el cerebro es conectar lo que quieren dejar para la vida y tirar por ejemplo. Porque hay que guardar memoria. Entonces, en ese momento dice, mira, ¿se acuerdan del BDNF que les dije? Este factor de crecimiento neurológico para conectar neuronas, en la noche se libera. Y entonces dice, ese peloncito dijo esto y esto, me lo empiezo a grabar, se queda grabado. ¿Dale? ¿Qué no me interesa? Esto y esto y esto y esto. Lo que no les interesó en la plática, se va a ir. Y se va a correr. ¿Vale? ¿Yo qué hago en el proceso de hipnosis? Traerlo. Eso es lo que hago en hipnosis. Traerlo. No siempre es fiel, pero sí se puede. Puedes traer esa información. Se queda en el inconsciente. Por eso antes decía que, por ejemplo, cuando estudiábamos y que no dormías, pues llegabas al examen y no te acordabas de nada. Bueno, nos enteramos hasta después que era algo malo. Fíjense bien cómo aprendemos a estudiar. Un día antes del examen, ¿creaste realmente muchos cables? Creaste uno, ¿no? Perdón la expresión, te hiciste güey todo el semestre, ¿no? Y no estudiaste nada. Y un día antes, 2 días antes, quieres crear los cables, ¿no? Y te la pasas desvelado. Y luego en la noche no se refuerza. Y luego llegas al otro día, pues ¿cómo te va a ir? Por Dios santo, ¿cómo te va a ir? ¿No? Y luego dices, es que tengo mala memoria. No te enseñaste a estudiar, no tienes hábitos, es el estilo de vida. Ese es el problema. Ya vengo dando